Bienvenidos a Hoy Israel, este canal que hemos abierto para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y quiero terminar con el diálogo entre Yeshua y Nicodemo. Y habíamos quedado en que cada vez que se nos enseñaba dentro del cristianismo esto de nacer de nuevo, siempre se nos enseñaba a la luz del Nuevo Testamento, por las cosas que ha escrito Pablo respecto a la nueva criatura, a nacer de nuevo, a que el Señor hace nueva todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el diálogo concretamente descubrimos, como habíamos dicho en la clase anterior, que Yeshua de alguna manera lo reta diciéndole a Nicodemo: vos sos maestro de Israel y no sabés qué es esto de nacer de nuevo. Quiere decir que de manera indirecta está citando algún tramo de las Escrituras, porque claro, para aquella noche en que se produjo este diálogo, el Nuevo Testamento no estaba escrito claramente. Entonces, ¿dónde está o qué era lo que Nicodemo como maestro debía saber? Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, a partir del versículo 16 y hasta el 27. Y ahí veremos precisamente esto de nacer de nuevo. Dice así la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, está hablando de Israel, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde han llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes, en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia, aquí viene lo del nuevo nacimiento, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Esto era concretamente lo que Nicodemo tenía que saber del nuevo nacimiento. Estaba escrito. Y estaba escrito específicamente para las tribus del norte, para el reino del norte, para los israelitas, las tribus perdidas de la casa de Israel, para Efraín, para nosotros, los que militamos en el cristianismo. Aquí está el nuevo nacimiento. Esto es lo que Nicodemo debía saber y no sabía. Y esto mismo es lo que deberían saber los que practican tanto el judaísmo, como era el caso de Nicodemo, y los que practican el cristianismo. Tantos unos como otros profanan el santo nombre. Claro que sí. Porque unos y otros se autodefinen como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y sin embargo, aquellos adhieren a una letra muerta, sin el Mesías, que precisamente es el verbo, la verdad, la gloria misma del Eterno. Y estos
los cristianos, el reino del norte, que sí han creído en el Mesías, en Yeshua como Señor y como Salvador, viven sin caminar en obediencia. Ambos se creen bautizados y muertos al pecado, pero ni uno ni otro hacen la voluntad del Padre. Ambos creen estar dotados del Espíritu, pero si fuera cierto, aquellos confesarían a Yeshua como el Mesías, y estos, los cristianos, además de confesarlo, caminarían como Dios ordena que debemos caminar. El nuevo hombre, Dios lo hace para que crea en él y camine en obediencia. Note que el verso 27, el último que hemos leído, dice: y pondré dentro de ustedes mi espíritu, en mayúscula, o sea que está hablando del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. El nuevo nacimiento es específicamente para esto. No es para otra cosa. No es solamente para hacer una confesión de fe. Con la confesión de fe no se nace de nuevo solamente, no alcanza. La fe es obediencia, y obedecer la voluntad del Eterno es caminar en sus mandamientos, estatutos y preceptos, ergo la Torá. La futura reunión de ambos reinos se producirá indefectiblemente, pues no es una cuestión humana, sino que es una cuestión divina, es parte de la profecía. Se trata de santificar verdaderamente el nombre y dejar de profanarlo como hasta ahora, porque eso es lo que hacemos, profanarlo, tanto judíos como cristianos. Él nos limpiará y nos depositará su ruaj en el corazón de aquellos que estén dispuestos a nacer de nuevo. El proceso de limpieza ya ha comenzado. Miles de judíos están abriendo sus ojos a Yeshua, entendiendo que sin dudas Él es quien decía ser, y miles de cristianos han comenzado a arrepentirse, a entender que el reino no se accede solo por confesar a Yeshua, sino que debemos observar lo que está escrito en toda la Torá, pues toda ella es la constitución del reino que se va a establecer en breve y que terminará con este sistema perverso que ha confundido Babel a los hijos de Israel. De hecho, esto que le estoy transmitiendo es lo que se ha verificado en mí primero y en mi familia después, y aún se está verificando, porque esto es un proceso, ¿no? Y es lo que cada día va en aumento, es decir, que claramente se trata de un proceso que no termina. Cuando salí del sistema católico y me inicié en el cristianismo protestante, hace ya muchos años, como 15, creí que se podía congregar en domingo, que creí que se podía comer de todo, cerdo, marisco, que era bueno festejar Navidad, que rendirle culto a Tamuz. Pero el Eterno, a medida que yo indagaba en la profecía y en toda la Escritura, comenzó a derramar agua limpia sobre mí, sin soltar aquellas buenas cosas recibidas por gracia. De hecho, la revelación que uno recibe es por gracia. En el cristianismo entendí que Yeshua es el Mesías, me despojé de la idolatría, entendí el señorío de aquel Yeshua que me salvó, me comenzó a revelar el verdadero sentido profético de toda la Biblia y comencé a soltar aquellas cosas recibidas por tradición y no por mandato divino. El agua cada vez es más limpia y cada vez va limpiando más y más de las inmundicias que había en mí y que eran recibidas por tradición, por generaciones. Y hoy me ordena caminar en instrucción. Así funciona la promesa que acabo de leer en Ezequiel. Es Él quien nos hace nacer verdaderamente de nuevo y nos hace cumplir cada vez más sus instrucciones, que por causa de su espíritu dejan de ser gravosos. No es difícil cumplir Torá. Y por el contrario, se tornan fáciles. En lo que respecta al Espíritu, dice que nos dará un nuevo corazón que permita la recepción del Espíritu. Pero aclara que se trata de un espíritu nuevo, he allí el nuevo ser. Dice la palabra que el espíritu que nos sustenta vivos desde que nacemos le pertenece.
Es Él que nos da la vida. Pero el nuevo nacimiento verdaderamente es mucho más importante que aquel que nos dio al nacer. Pues aquel por sí solo no tiene la tremenda virtud de brindarnos la eternidad. En tanto que ese, al recibirlo, en un corazón limpio, nuevo, nos dirige hacia una vida sin pecado, sin transgresión, sin transgredir Torah, porque el concepto de pecado para Dios es toda transgresión de Torah, como siempre se enseña desde aquí. Y siguiendo el único camino, la única verdad y la única vida obediente, abundante, con significado y vida eterna. No es el judaísmo o el cristianismo lo que te hace apto para entrar y pertenecer al reino de los cielos. Es creer en el que salva y caminar tal cual Él caminó y nos enseñó que debíamos caminar, sin transgredir Torah. Ese nuevo corazón es el que permite recibir el Ruach de verdad, el Ruach HaKodesh. Y el Espíritu nos habilita a caminar, a cumplir, a obedecer sus mandamientos, estatutos y preceptos. Esa es la razón, ese es el objetivo del Espíritu. ¿Por qué dice que nos cambiará el corazón de piedra? ¿O qué es bíblicamente un corazón de piedra? Vamos a otro profeta, Zacarías, capítulo 7, verso 11. Vamos a leer desde el 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzguen conforme a la verdad y hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, el mineral más duro que existe, la roca más fuerte, más dura que existe, para no oír la Torá ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Ruach, por su espíritu, también en mayúscula, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Este es el corazón de piedra. No querer escuchar y no querer caminar correctamente, conforme la Torá, conforme la instrucción, conforme la ley, como se conoce en el cristianismo. Cerrar los oídos para no oír la Torá, ni la palabra profética que se trata de transmitir. Esta realidad tan añeja, desde antes de la dispersión de las tribus del norte. Esta realidad tan añeja se verifica hoy en el judaísmo porque cerraron sus oídos para no escuchar que Yeshua es el Mesías, y en el cristianismo porque prontos están para censurar a quienes proponemos que se debe cumplir la Torá. No lo proponemos, en realidad entendemos el mensaje de la Biblia. El nuevo nacimiento entonces no es solo la inmersión en agua que nos limpia, sino que es una constante que debe fluir cada día en el creyente, purificando de pecado su vida. El agua debe ser cada día más limpia y el efecto debe verificarse en el caminar del creyente. A medida que esto sucede, el corazón deja de endurecerse, invitando al Ruach nuevo, al Ruach Kodesh, a dirigirlo hacia la obediencia a la Torá. Esto es el verdadero nuevo nacimiento y esto es lo que Nicodemo debía saber aquella noche que charló con Yeshua HaMashiach. Cuando me toca enseñar a algún hermano, a algún cristiano, a obedecer Torá, literalmente en su gran mayoría cierran los oídos para no escuchar. Me acusan de judaizar, cosa que no hago. De hecho, algún día vamos a enseñar qué es judaizar, que es un término que aparece una sola vez en todas las escrituras y que lo han sacado como todas las cosas de contexto. Como verán, yo no solamente ataco las tradiciones cristianas, también las judías, a unos y a otros, incluso judíos mesiánicos, porque no tienen la totalidad de la verdad tampoco.
porque consideran a Yeshua como un hombre, como el hijo de Miriam y el hijo de José. Y no es así. Le quitan el ejad. El judaísmo mesiánico normalmente le quita el ejad, por lo menos en su gran mayoría. Decía que cierran los oídos cuando digo que tienen que cumplir la Torá, porque no quieren escuchar, me acusan de judaizar, de ser legalista y rechazan el mensaje. Sin discutir, acepto calladamente, porque yo acepto las posturas de cada quien. Yo soy consciente que estoy peleando con casi 2000 años de tradición. Y pienso, porque eso sí no me lo pueden censurar, y pienso, esta persona, este hermano aún tiene el corazón de piedra del que habla Zacarías. Aún está en el segundo día de Oseas, no ha nacido de nuevo. Aún es como Nicodemo, aún está confundido, como Nicodemo estaba aquella noche. Y ojo que puede ser un hermano que trabaja en la puerta de la iglesia, puede ser el pastor, puede ser un líder de célula, puede ser un ministro de alabanza, porque esto es transversal, o sea, le pega a todos dentro de la cristiandad. El nuevo nacimiento permite obedecer la Torá, porque la Torá es espiritual y no la podemos cumplir con nuestra vieja humanidad. Romanos 7, todo el capítulo, léalo. De hecho, pretender ser obedientes al mandamiento con nuestra carne nos mata. Eso es lo que dice Pablo. La ley mata. Cuando vos querés cumplirla, con ese corazón de piedra que tiene el judío hoy día, y no con el nuevo nacimiento, con el nuevo corazón que propone el Eterno. La letra sin espíritu es muerte. Y es cierto. Pero el nuevo espíritu, prometido en Ezequiel 36, que nos es dado al nacer de nuevo, nos habilita a obedecer sin esfuerzo. Romanos 8. Todo el capítulo de Pablo de Romanos 8. Por eso la profecía de Ezequiel 36 que estamos estudiando y que debió haber estudiado aquel maestro de Israel cuando fue a charlar con Yeshua. Y note que este capítulo 36 desemboca en la resurrección. Volvamos a Ezequiel, en el capítulo 37, que es la resurrección de los huesos del valle de los huesos secos. Si usted termina de leer el capítulo 36, desemboca, capítulo 37 arranca con la resurrección de Israel. La nueva criatura, la nueva esposa, lo que va a suceder en breve. El Espíritu nos resucita porque éramos eso, huesos secos, sin vida, porque la Torá es vida y nos negamos a cumplirla. Pero una vez que entendimos, nos disponemos a obedecerla y así resucitamos para poder entrar al reino de los cielos. Vean que el verso 9 del capítulo 37 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es exactamente lo que Yeshua le decía a Nicodemo. Es como el viento, el Espíritu. Vos no sabés de dónde sopla, ni de dónde viene, ni a dónde va. Bueno, está citándose Ezequiel. Capítulos 36 y 37. Y Yeshua está hablando del viento del capítulo 37 de Ezequiel, versículos 9. Esto es lo que está en Juan, capítulo 3, verso 8, que paso a leer. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ezequiel 37, 9. Esta es la prueba irrefutable de que Yeshua le está hablando del profeta Ezequiel. Y por eso el reto, mirá, vos sos maestro de Israel. ¿Qué pasó? ¿No tenés el pergamino no tenés el rollo del profeta Ezequiel? ¿Nunca lo leíste? Volviendo a Ezequiel 36, versos 26 y 27, que hemos leído,
es claro respecto a nacer de nuevo, pues habla de un corazón nuevo y todos sabemos que del corazón mana la vida. Es decir, para un nuevo nacimiento se necesita un nuevo corazón, porque ese es el que va a darle la vida. Ahora, ¿por qué Dios hará esto? O ¿por qué, mejor dicho, lo está haciendo? La respuesta está en el verso 27, para que caminen en obediencia, en instrucción, y sean guardados todos los mandamientos y sean puestos por obra. Ese es el único objetivo de nacer de nuevo. No es hablar en lenguas, no es ascender al cielo después de muerte, después de muerto, y estar en una nube, no sé, nada que ver, porque no vamos al cielo hasta que Él no vuelva, hasta que el Eterno no vuelva a pisar esta tierra. No resucitaremos, estaremos descansando de nuestras obras. Pero por eso es importante saber qué obras usted está haciendo, porque sus obras tienen que ser aquellas que el Eterno preparó de antemano para que la cumplamos, es decir, la Torá. Entonces, ¿cuál es la realidad de los dos reinos? ¿Cuál es la realidad de las dos religiones hoy que surgieron de la Biblia? ¿Cuál es la realidad del judaísmo en todas sus versiones y cuál la realidad del cristianismo en todas sus denominaciones? ¿Podemos asegurar que son nuevas criaturas? No puede haber otra respuesta que la negativa. No puede haber. Unos porque no reconocen a Yeshua como Mashiach, y otros porque, habiéndolo reconocido, no caminan en instrucción. De hecho, recordarán que el Eterno, cuando hace la profecía de Ezequiel 36, le dice al profeta que él está airado porque profanaron su nombre a las naciones a donde fueron. Eso es lo que está haciendo el cristianismo y el judaísmo en todas las naciones donde están. En todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué profanan su santo nombre? Porque lo confiesan, judíos y cristianos. Unos no reconocen al Mesías y los otros no caminan en Torah. Entonces lo están profanando. Porque todos se consideran pueblo, unos y otros se consideran hijos de Dios, pueblo de Dios, pero no hacen lo que Dios ordena. Entonces profanamos su nombre. Es tremendo, pero es la realidad. Para concluir, el nuevo nacimiento es, en definitiva, la creación de una nueva persona, cuyas características vitales que la convierten precisamente en un nuevo ser son reconocer en Yeshua al Eterno en su aspecto visible, adorarlo, seguirlo, obedecerlo, confesarlo y seguir sus pasos. Caminar en instrucción, como Él lo hizo, despojándose de todo paganismo, idolatría, falsas celebraciones, obedeciendo la dieta del Eterno, las fiestas que ordena observar, etcétera, etcétera. Arrepentirse genuinamente de nuestro pasado pecaminoso y rectificar definitivamente nuestras pasadas conductas. Inundarnos del conocimiento profético de la palabra, para exhortar, alertar y saber lo que ha de venir. Preparar el camino a aquel que vendrá pronto enseñando la palabra, predicando el evangelio del reino, no el de ninguna iglesia, no el de ninguna denominación, no el de ninguna religión, el del reino. Y de aquellos gentiles que, tanto para los que van a formar parte del reino, las tribus del norte, las tribus del sur, y los gentiles que quieran adherir a los pactos. Llenarnos del amor aún por aquellos que nos confrontan. No importa que nos censuren, hay que amarlos. Hay que amarlos. Porque Yeshua nos ama. Porque Yeshua nos amó a pesar de la transgresión y nos sigue amando. Tener sano nuestro corazón, perdonando, restaurando todas las heridas del pasado, del presente y de las heridas que nos van a causar por decir la verdad. Porque lamentablemente hasta que no se les sea revelado, hasta que no se les caigan las vendas, hasta que no se rompan las ataduras de las que habla este mismo profeta Ezequiel. Siga leyendo. En fin, el nuevo nacimiento
no es solo ir a una iglesia, tener un ministerio, ser pastor, líder, maestro, portero, cantar alabanzas, etc. Es ser genuinamente un seguidor obediente de aquel a quien confesamos, respetando sus ordenanzas, pública y privadamente. Es decir, tanto en la iglesia, en la congregación en donde usted, o en la sinagoga donde usted se reúna, en nuestra casa también, en donde quiera que nos toque estar, en el trabajo, en donde sea. Cambiar el corazón de piedra por uno de carne implica eso. El nuevo nacimiento es la circuncisión de nuestro corazón. Alguna vez me preguntaron, hace poco, si yo era trinitario, si era bautista, si era... Mire, lo que generalmente hace la religión, las religiones, es tratar de encasillarnos para después censurarnos, darnos palos. Eso es la religión, lamentablemente. Si ustedes se ponen a pensar en la confesión de fe, ¿no? Por ejemplo, la del Concilio de Nicea, allá por el siglo IV después de Cristo, cuando se creó la iglesia cristiana o católica. ¿Qué dice el credo? Los que tienen origen católico, como yo, sabrán, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Y seguidamente dice, y que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Qué pasó entre el nacimiento virginal y el padecimiento, muerte y resurrección? ¿Se olvidaron de 490 días de ministerio de Yeshua, donde nos enseñó cómo debemos caminar, como le enseñó Nicodemo, cómo debemos actuar, qué cosas debemos vestir, qué cosas debemos comer, cómo celebrar Shabbat? ¿Qué pasó en el medio? Se comieron 1 año y medio de ministerio, lo tiraron. No, mire, trate de no hacer muchas confesiones de fe. La confesión de fe más concreta es la que dice en Hebreos, porque para el que invoca su nombre es necesario que crea que Él existe. Dios es, ese es el Dios de Israel, es, todo el tiempo, es, ayer, hoy y por los siglos. Y dice que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Esa es mi confesión. Yo creo en el Dios de Israel, yo creo que existe, obviamente, yo creo en su Mesías, que es lo mismo, es el aspecto visible del Dios de Israel, y le busco diligentemente. ¿Sabe qué es buscarlo diligentemente? En el único lugar donde lo podemos encontrar es en las Escrituras, porque Él se quiso revelar de esa manera, se quiso revelar con la palabra. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos y darle la mayor cantidad de tiempo que podamos, esforzándonos, levantándonos 2 horas antes si es necesario de ir a trabajar, y orar para que Él nos dé este espíritu, el espíritu de verdad, el espíritu que abre los ojos, que abre los oídos, que nos da entendimiento. ¿Para qué? Para que además de creer, caminemos como Él caminó. Por eso la confesión de fe, que en el protestantismo viene de aquel concilio, no es muy distinto. Confesá que Yeshua, pedirle que te perdone los pecados, reconocerlo como tu suficiente Señor y Salvador, y empezá. No. Agarrá tu cruz y seguime. Esa es la parte que nos enseña. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino. ¿Quién cree usted que va a entrar? ¿De verdad cree que con la confesión sola alcanza?
Yo no. Yo estoy convencido que si no caminamos en instrucción, si no cumplimos con la constitución del reino, mal vamos a poder entrar al reino. Definitivamente, no creo que así sea. Yo les agradezco. Falta muy poco para terminar con este capítulo número 3 del Evangelio de Juan. Vamos a entrar en otro diálogo en el próximo capítulo, que es así de imperdible, o más todavía, porque está hablando directamente con las tribus del norte, con Efraín, con las ovejas que él vino a reunir. El diálogo con la mujer samaritana, créame, está lleno de profecía, está lleno de enseñanza, y yo le aconsejo no se la pierda, porque verdaderamente es edificante y nos posiciona en este tiempo que nos toca vivir a la cristiandad y al judaísmo. Que Dios le bendiga, gracias por escuchar, y no le pido que le dé like, yo lo que le pido es que ahonde, indague, compare, investigue, y si usted cree que esto que se ha predicado es la verdad, tramítalo. Es necesario que las ovejas escuchen su voz y se congreguen. Shabbat Shalom, Dios les bendiga. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece. De su plenitud gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora. Porque conoció tu salvación. En su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora. Porque conoció tu salvación. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora. Porque conoció, es que conoció. Porque conoció tu salvación.